Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Kenia. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Pues vamos a esperar a que se conecten algunas personas y ya tenemos algunas personas conectadas. Me da mucho gusto ver que ya hay algunas personas que nos acompañan. Pues bueno, estamos en este tema que le titulamos, Ana y yo, del miedo a la muerte al impulso de vida. Ojalá que sea un tema que les guste, que les interese. Hola Ángel Gabriel, buenas tardes, un abrazo hasta Poza Rica, muchas gracias. Y bueno, pues ojalá que sea un tema que les interese, que tenga que ver con lo que están viviendo actualmente, que ayude a transitar por esto que estamos viviendo y que nos ayude a vivir de manera más consciente y más plena. Hola Cristina Mariana, un abrazote hasta Villahermosa. Muchas gracias. Angie Chávez, No qué tengo gusto. audífonos. Un abrazo hasta Quintana Roo. Pati Carrera, qué gusto. Muchas gracias. Un abrazo hasta Villahermosa. Guna Sicarú Enríquez, buenas tardes. Muchas gracias. Isaac Engler, también un abrazo hasta Acapulco. Muchas gracias. Pues bueno, ya vamos con más personas. Muchas gracias. Bueno, pues quizá vamos a comenzar. Voy a comenzar por presentar nuevamente a Ana Brindis, una muy, muy querida amiga, socia también. Y bueno, pues ella es Ana Brindis Aguilar, ella es licenciada en psicología, tiene la maestría en psicoterapia humanista y el doctorado en psicología. También tiene un diplomado en sexualidad humana, un diplomado en psiquiatría, un diplomado en tanatología clínica y tanatodinamia, en ganodinamia, causas y leyes de las ganancias, en violencia familiar, en tantra, en atención educativo-terapéutica a personas afectadas por la violencia. Tiene especialidad en constelaciones familiares, en psicoterapia corporal y bueno, pues tiene mucha, mucha experiencia en el ámbito de la capacitación, de la docencia y por supuesto de la psicoterapia. Bienvenida Ana, me da mucho gusto que estés nuevamente aquí conmigo y con todos nosotros. Me da mucho gusto que haya tantas personas. Aida Turlay dice, buenas tardes, gracias por compartir, hermosas mujeres, muchas gracias. Héctor Guevara, hola doctora Ana Brindis, Marcela Hernández Romero, Julieta Torres, muchas gracias. Pues un abrazo también, Julieta, para ti, Marcela, y para todos los que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias. Pues bueno, elegimos este tema porque creemos que los conceptos de vida y de muerte pues están presentes todo el tiempo y creo que somos más conscientes de una y de la otra de manera alternada. Sería maravilloso que estuviéramos conscientes de la vida mientras estamos plenos disfrutando de la vida y que fuéramos conscientes de la muerte en el momento preciso de partir, pero me parece que en los seres humanos es exactamente al revés. Mientras tenemos la vida, estamos más fugados en cualquier otro tipo de sufrimiento, menos en disfrutar y valorar la vida. Y pareciera que al revés, que cuando se acerca la muerte, entonces me parece que queremos darle sentido a la vida y entonces queremos atesorar la vida. Y bueno, pues la idea es justamente mirar desde la perspectiva psicoanalítica y desde la filosofía, cómo ve estas dos perspectivas a las nociones de vida y de muerte. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la perspectiva psicoanalítica y entonces le dejo a Ana que comience a plantearnos de qué va esto.
Pues muchas Adelante. gracias, Kena, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación tan apapachada de tu parte, siempre con tanto cariño. Y también muchas gracias a las personas que nos acompañan en este día para hablar de este tema que pues es un tema de siempre, pero en este momento de actualidad por toda la situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. Y la intención que tenemos es, pues, ver las opciones o las alternativas que tenemos para conectarnos y quedarnos en el flujo de nuestra pulsión de vida y encontrar o reactivar todos los recursos que tenemos para, pues, como un ancla, ¿verdad? Para quedarnos ahí y poder pasar lo mejor posible toda esta crisis, toda esta situación que de una o de otra manera nos está tocando, nos está afectando, sea a nivel familiar o sea a nivel laboral o de pareja, o la muerte misma como tal, la pérdida de seres queridos, de amigos, etcétera, que por todos lados escuchamos noticias, ¿verdad? De que la gente enfermó, que la gente murió, que se quedó sin trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, y pues una de las cosas que en mi trabajo psicocorporal que manejo, que más abordo, pues es la parte del psicoanálisis. Y pues aquí tenemos los conceptos de pulsión de vida, pulsión de muerte. Y quisiera definir un poco lo que entendemos por pulsión, que es el movimiento que nos lleva a la acción, que nos lleva a obtener lo que deseamos, lo que queremos, que es parte de nuestra energía vital, ¿verdad? Que se conecta con lo que deseamos y buscamos satisfactores a través de lo que es la pulsión. Hablamos muchas veces de pulsión y hablamos muchas veces de la parte instintiva en el ser humano. Obviamente que nosotros tenemos una parte instintiva que compartimos con los animales, con los mamíferos. Sin embargo, la pulsión es la parte que nos distingue justamente de los animales como tal. Es la parte que nos lleva a obtener lo que queremos con un poco más de intención en este sentido. Y esta parte o la energía psíquica profunda que tiene que ver con la pulsión tiene cuatro partes de manifestación o de expresarse. La primera, que es la fuente, es endógena, viene de nosotros, viene de dentro y es un movimiento constante. Luego tiene como contenido lo que es la fuerza, la parte que nos da el impulso, lo que nos mueve, lo que nos lleva a aquello que queremos, aquello que deseamos. La otra parte es la meta o el fin, que es el que busca el placer o busca un satisfactor. Entonces, podemos dirigir en este sentido y mantenerlos en la pulsión de vida cuando estamos conectados con nuestro placer nutricio, con nuestro placer de satisfactor que nos mantiene en la vida como algo primario o básico. Vamos a ver la parte que tiene que ver con la pulsión de muerte, que ya es un satisfactor secundario que no siempre nos está nutriendo. Y la otra parte que es aquello donde lo satisfacemos. Esta sería la parte que tiene que ver con la pulsión o la manifestación de la energía vital y a través de la libido, de la energía sexual que nos mantiene con la vida. Esta parte de la energía, pues la vivimos desde que nacemos. Es más, desde que estamos en el vientre materno, nos estamos conectando con estas sensaciones, con estas pulsiones, y cuando estamos en la vida empezamos a manifestarla. En los primeros años de vida,
toda esta energía que tiene que ver con las etapas de desarrollo psicosexual, las vivimos como una parte autoerótica. Nosotros como bebés nos autosatisfacemos, o al menos eso pretendemos, porque podríamos decir que ahí es donde empieza justamente el conflicto que nos empieza a reprimir. Nosotros tenemos diferentes centros donde vamos focalizando el placer. Cuando somos muy pequeños, pues es en la boca, que es nuestra fuente de poder, a través de la cual exploramos el mundo, y esto nos dura más o menos 18 meses, ¿verdad? Si estamos hablando de etapas de desarrollo psicosexual. Esto está muy bien mientras nos es permitido explorar y dirigir la energía hacia los satisfactores. El problema, cuando la empezamos a desviar y la convertimos en una represión, es cuando socialmente nos empiezan a reprimir como lo que llamamos educación. ¿Me querías decir algo sumando a eso? Bueno, creo que antes de que vayas a este tema del carácter, a mí me gustaría como plantear que justamente es Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán, el primero que se plantea esta cuestión de esta pulsión. Por supuesto no tenía ese nombre, él le llamaba voluntad. Y él decía que la fuerza indómita, ciega, eh, inconmensurable, increíble, que mueve planetas, que mueve mares, que mueve montañas, que hace que los volcanes hagan erupción, es exactamente la misma voluntad que se encuentra en nosotros, como voluntad de vida, como voluntad de vivir. Y bueno, pues él decía que en cada una de estas, vaya, de estas manifestaciones, de hecho la materia es una manifestación de esta voluntad, una objetivación, dice él, de esa voluntad, y que esa objetivación de la voluntad va teniendo distintas maneras. En las cosas dice que su manifestación son las leyes causa-efecto, mientras que en las plantas tiene ya una manifestación de vida, pero en los seres humanos la manifestación de la voluntad tiene todo que ver con todo lo que hacemos los seres humanos. Y entonces, bueno, todo lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo dirigimos nuestros actos, cómo actuamos, es la máxima manifestación de esta voluntad y que vaya, él dice que está situada justamente en nuestros genitales. Por eso de aquí toma la idea Freud como de que se trata de una pulsión de vida y que se trata de algo muy instintual. Déjenme ver que se fue un ratito Ana, a ver si ahorita se conecta. Pero bueno, me parece que muy en la filosofía están estas nociones de las que nos estaba hablando Ana acerca de lo que es la pulsión. Y bueno, nos tiene entonces que quedar claro que si la voluntad de que la fuerza que mueve todos los planetas, los mares, las montañas, etcétera, es exactamente la misma fuerza que hay en cada uno de nosotros, bueno, pues la fuerza que tenemos es inconmensurable. Y a mí eso de verdad que a mí me emociona muchísimo, saber que no solamente está en el ámbito sexual, por supuesto que sí, pero en todos los ámbitos de nuestra vida, saber que dentro de nosotros está esa fuerza que mueve mares, montañas, planetas, está en mí, en mi cuerpo, en mi voluntad de vivir, creo que podemos ver que eso es maravilloso y que tenemos la
posibilidad de vivirlo plenamente, de vivir plenamente ese impulso vital que está en nosotros. Ahora sí, me gustaría que fueras platicando cómo se va desvirtuando ese proceso en nosotros. Sí, bueno, perdón por fugarme de la plática, esto se perdió en toda la casa, espero que me reconecto con esta parte que dices de la fuerza que es capaz de mover montañas, ¿verdad? Y esta es justamente, creo, la intención de la plática, que por mucha angustia que estemos experimentando, tengamos muy claro que esa fuerza y esa pulsión vive dentro de nosotros y que solo tenemos que tomarnos unos segundos, unos minutos o unos días, lo que sea necesario para reconectarnos con esa parte. Y hablando de cómo la empezamos a desvirtuar desde muy temprana edad, pues tiene que ver con la parte de la socialización o de cuidarnos, de educarnos o de ser apropiados. Creo que la palabra que cabe en esto tiene que ver con el hecho de ser apropiados. Decíamos que si hablamos de las etapas de desarrollo, el primer centro, la focalización en el niño, pues es todo lo que lleva a la boca. Obviamente, la parte inicial es el amamantamiento, la succión como tal, y luego todo lo que el bebé pueda experimentar con su boca, los sonidos, etcétera, todo lo que logra hacer. Y al principio, pues todo es bello y maravilloso. El problema, en la represión o reprimir la energía es cuando empieza a entrar la educación de que si escupe porque él está ensayando el juego con su boca y lo que es capaz de hacer, pues viene el castigo, el manazo, el no lo hagas, etcétera, para que sea un niño educado o bien portado. Y entonces acá es como, no hay un pensamiento lógico, obviamente, como lo tenemos de adultos, ni siquiera todavía concreto, estamos en la parte sensorial. Sin embargo, sí sentimos el impacto de decir cómo algo tan sabroso, tan exquisito de experimentar, puede recibir este castigo del adulto que es completamente desconcertante para el bebé. Y entonces empezamos a adaptarnos para no perder el amor o la aceptación adulta, que sigamos siendo vistos y amados por la madre primeramente y luego por el padre, y desde ahí empezamos a adaptarnos o empezamos a renunciar al placer o a dosificarlo o a canalizarlo por otros lugares socialmente aceptados, que lo vamos a ver muy claro en la vida adulta, ¿verdad? En la vida adulta tenemos muchas manifestaciones que parecieran placenteras, y placenteras seguimos hablando de impulso de vida, pero ya están desvirtuadas, ¿verdad? Y luego tenemos en la siguiente etapa de desarrollo psicosexual la parte del descubrimiento, de poder tener control sobre la retención y el hecho de poder soltar, ¿verdad? El placer que tenemos al experimentar esto con el control de esfínteres, es decir, cuando aprendemos a ir al baño y descubrimos que somos seres independientes. Imagínense, es hasta esta edad que descubrimos que somos algo ajeno a mi madre. No tengo esa conciencia, repito, pero yo me siento el brazo de mamá, la pierna de mamá, me siento parte de ella. Y ya sea con la marcha y más aún con el control de esfínteres, empiezo a tomar conciencia de un individuo aparte de ella. Yo empiezo a ser alguien, yo empiezo a formar mi yo, que eso es una parte vital de la que vamos a hablar, porque en el proceso del desarrollo del yo es cuando empezamos a poder
tomar decisiones, a poder elegir por nuestra cuenta. Y la tarea que tenemos como padres o como educadores es fortalecer el yo en cada individuo, un yo fuerte. Pero ¿qué es en realidad lo que sucede? Que vamos bloqueando la fuerza del yo, lo vamos debilitando con todos los no o represiones que vivimos. Y después de esta etapa pasamos a la siguiente, que es la que tiene que ver con la parte fálica, el descubrimiento de nuestros genitales, y en cada una de estas partes que he mencionado es donde vamos desplazando la energía sexual, la energía vital, la que nos conecta con la vida, con su descubrimiento, con aprender a tomarla, a vivirla, disfrutarla, a ser parte de esto. Y bueno, si hablamos de genitales, pues imagínense, hablamos de mayores represiones, ¿verdad? Nosotros a esa edad, entre 3 y 6 años, queremos entender las diferencias sexuales, por qué a mí me falta algo que mi hermano tiene, qué significa eso. Yo quiero entenderlo y entonces mi curiosidad se incrementa muchísimo. Empiezo a explorar, empiezo a espiar, empiezo a mostrarme, etcétera, etcétera, y aquí la represión se hace un poquito más evidente y más fuerte, ¿verdad? Y entonces la parte que yo voy aprendiendo es que si yo conecto con mi placer, con la necesidad de mi cuerpo, donde va mi energía sexual, mi impulso a mis satisfactores, externamente voy a recibir un castigo, un grito, un pellizco, una mirada, un siéntate ahí, un qué haces, un no seas sucio, cochino, etcétera. Y esto lo empiezo a reprimir y lo empiezo a canjear por otro tipo de conductas aparentemente satisfactorias que ya no, que están reprimidas, pero las canjeo por una pseudo satisfacción y la empiezo a actuar desde ese lugar, que esa es mi manifestación adulta, y que al no tener la responsabilidad completa de mi placer y mi satisfactor, es donde empiezo a acariciar pues lo que podemos llamar pulsión de muerte, ¿verdad? Y bueno, esto lo estamos viviendo porque lo que queda muy manifiesto de lo reprimido en las etapas de desarrollo psicosexual son las heridas que tocamos, las heridas que se van abriendo en las diferentes etapas, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. En diferentes etapas vivimos diferentes heridas. Como no están cerradas, como no están resueltas, donde nos lastimamos o nos conectamos con la pulsión de muerte, es en las situaciones que como adultos nos colocamos para abrir nuestras heridas. Esta es la parte ilógica, ¿no? Yo no quiero tocar mi herida. Tocar mi herida es como tocar la muerte misma. El dolor es muy alto y me remonta a momentos de mucho dolor. Pero como no está sanada y como no la tengo completamente identificada, en realidad las actividades en las que me coloco o las relaciones que creo, pues tienen mucha pulsión de muerte cuando no identifico mi herida. Una de las intenciones de hablar de esto, es que ustedes puedan identificar cuál de estas heridas está más vigente o más sangrante, que por un lado creemos que la cuidamos, por otro lado nos colocamos y nos exponemos a que el contexto, la gente la toque, y entonces entramos en mucho conflicto, en relaciones de mucho conflicto, pero no terminamos de salir de ahí. Y yo lo que creo es que este momento que estamos atravesando, estas heridas se están reabriendo. Estamos en nuestros espacios de casa, compartiendo todo el tiempo con las mismas personas en todo momento, y entonces se hacen muy manifiestas.
y puedo tocar la herida de injusticia o de rechazo o de humillación, etcétera, que es lo que está agudizando lo que pasa al interior de nuestras casas o en las áreas laborales con lo que está sucediendo afuera. Es decir, el confinamiento nos está llevando a esto y la búsqueda es cómo reconectarnos con nuestra pulsión de vida, como si yo puedo mirar de frente mi herida, lejos de lastimarme con ella, es buscar una alternativa para sanarla, para hacerme cargo de ella, para no ponerla en manos del otro y poder curarla con diferentes alternativas. Pues bien, sí, justamente así plantea Schopenhauer que es cómo se va gestando en el ser humano un impulso de agresión. Él dice que es justo el que se va intentando reprimir esa enorme energía vital que él llama voluntad, la que va creando en el ser humano una tendencia de crueldad. Y quiero leerles una cita que dice, esta tendencia cruel del hombre se anima en un impulso ciego de la voluntad aún más básico, y que se manifiesta especialmente en el hombre, sobrepasando en muchos casos su capacidad racional. Este es el instinto de destrucción, o también llamado en el lenguaje de los griegos, tánatos. Como animal, el hombre conserva en su ser aquella tendencia agresiva que lo lleva a reafirmar la voluntad de vivir, la conservación de su existencia biológica, por lo que la muerte estaría al servicio de la voluntad de vivir. Y también dice, bueno, pues que todo esto, que todas estas heridas de las que has hablado, justamente colocan al hombre en una posición, o al ser humano en una posición de ir distorsionando su energía, su pulsión de vida natural, a irla distorsionando. Él dice en 3 deseos: el deseo de poder, el deseo de dinero y el deseo sexual. Pero evidentemente que aquí vista la sexualidad como un proceso de dominación, ¿verdad? Entonces es ahí donde comenzamos más a vivir desde lo que Heidegger llamaría un modo de vida inauténtico, en donde estamos muy poco ocupados realmente de disfrutar la vida y nos convertimos, como diría Schopenhauer, en seres anhelantes y perpetuamente insatisfechos. Y creo que eso es lo que caracteriza mucho a nuestra época. Quiero decirles que Schopenhauer vivió en el siglo XIX y bueno, pues adelantadísimo para su época, porque planteaba justo así cómo nos hemos convertido en estas búsquedas en seres que somos seres anhelantes, continuamente insatisfechos, y dice que oscilando siempre entre el deseo y el hastío. Y es eso como la tragedia de nuestra vida, que o estamos buscando algo, persiguiendo una meta, perpetuamente buscando esa meta, y luego cuando logramos ciertas satisfacciones nos sentimos hastiados de ellos. Y entonces vamos hacia nuevas búsquedas que nos llevan a nuevas insatisfacciones, y total que en ese ínter estamos perpetuamente en el no vivir, no conectados con nosotros mismos. Así es. En esta parte de seres deseantes, que el término lo recupera Freud, decía que en el momento mismo que obtenemos lo que tanto hemos deseado, en lugar de detenernos a disfrutarlo y a conectarnos con aquello en lo cual hemos invertido tanta energía, estamos deseando ya otra cosa nueva. Y entonces es un sinfín, es no poder hacernos responsables de llenarnos a nosotros mismos, de nutrirnos con aquello, inclusive podríamos decir, por lo cual hemos trabajado mucho para
para obtener. Y si estamos hablando de energía sexual y si estamos hablando de energía vital, estamos hablando de la energía que tenemos para mantenernos en la vida, es decir, en la vitalidad, en la manifestación. Y cuando hablo de esto en las clases, a mí me gusta decirles, como para que quede un poco más claro, que la energía vital la podemos asociar como el manejo del dinero. Es como podemos tener una cuenta jugosa en el banco de dinero y necesitamos decidir con cuidado cómo queremos invertirlo para que se genere más, no para que se genere menos, sino que eso se incremente. Y cuando nosotros dedicamos mucha atención a las manifestaciones o pseudo placeres de la vida que creemos que nos hacen conectar con lo vital, en realidad estamos gastando muchísima energía vital. Es como tomar puñados de dinero y tirarlos a la basura cuando nos dedicamos a vivir pues en la apariencia o en el poder o en la máscara o en el dinero. Y no quiero decir que obtenerlo tenga nada de malo o de improductivo, sino por el contrario. De lo que hablo es cuando todo nuestro ser se centra solo en esto y no podemos abrir otros campos donde nos podamos detener a disfrutar de lo obtenido, sino malgastar la energía, mal dirigirla en lugar que regrese como una parte productiva a nosotros. Y cuando gastamos esta energía, pues nos ocasionamos muchos problemas a nivel físico, porque esta parte tiene que ver también con la salud de nuestro cuerpo. Y una de las principales cosas que nos ocasionamos, pues es la enfermedad misma, la enfermedad biológica como tal, que tiene que ver con el mal manejo de nuestra energía vital. Por otra parte, las manifestaciones, pues, es la rigidez que tiene que ver con toda la parte caracterológica y conectada con las heridas, donde perdemos gracia, donde perdemos vitalidad, donde perdemos creatividad, espontaneidad, la libertad de acción, inclusive la confianza misma, ¿verdad? No confiamos en esa parte porque no estamos conectados con nuestra fuente de vida, que es la energía vital, la energía sexual como impulso, como flujo. Y la parte que está sucediendo en este momento es que la energía vital tiene canales, tiene formas de manifestarse en el cuerpo, de recorrer. Podemos hablar de los centros principales que los conocemos como chakras, que cuando bloqueamos uno de estos, pues el flujo en nuestro organismo, en nuestro campo energético es mucho más complicado y tiene repercusiones. Y necesitamos abrirlos y al estar angustiados, pues cerramos los centros. Es como bloquear el flujo, si lo podemos comparar con una tubería, ¿verdad? Mientras esté completamente despejada, el flujo del agua corre sin problema. Y cuando está cerrada, pues a lo mejor recibimos un chisguetito y con eso a veces tenemos que con 3 gotas bañarnos y cuál placer de quitarnos el jabón. Pues la vida misma es así, que nos encanta el flujo, el torrente de agua y que lo podemos comparar con el flujo dentro de nosotros de la energía vital. Y esa parte es la que ahora, si lo reflexionamos, podemos hacernos cargo de mantenerla abierta y en un fluido constante que va a permitir que también nuestra vibración se eleve. Y al elevar nuestra vibración, nuestro campo energético, pues conectamos con cosas de mayor vibración a nivel universal que nos mantienen más vitales. Si lo cerramos, nuestra vibración baja y estamos más expuestos al miedo, a las enfermedades, nuestro propio sistema inmune se colapsa y es más fácil estar expuestos pues a todo lo que se está viviendo afuera, contagiarnos más fácil.
No quiero decir que las personas que tengan una vibración más alta no corren el riesgo de un contagio, porque entonces si nos sentimos muy vitales o que estamos en muy alta vibración, pues voy a salir, ¿verdad? Y me voy a exponer porque pues yo estoy muy alto. No se trata de esa parte, solamente que sí, es un poco más difícil. Nuestro cuerpo es más resistente a esto, estamos protegidos y esa es la parte que sí nos corresponde. Es la parte natural de nuestro cuerpo como una protección, mientras, ¿verdad? La medicina se encarga de generar una protección como una vacuna, etcétera. Pero tenemos que echar mano de nuestros recursos personales. Claro. Y bueno, pues entonces darnos cuenta cómo dentro de nosotros habita esa fuerza vital que les decía yo hace un rato, es inconmensurable, es infinita, nada más que también lo dice Schopenhauer, es ciega. Nosotros tenemos que darle esa dirección, nosotros tenemos que orientar esa fuerza de manera que sea constructiva en nuestra vida. Y él dice que desafortunadamente nosotros vivimos con 4 velos. Esta influencia la retoma mucho de la cultura hindú Schopenhauer, y él dice que hay 4 velos de Maya, y esos que el Maya es como la ilusión, y dice que, bueno, esos son como nuestros 4 filtros que nos impiden ver la realidad tal como es y disfrutar y, a ver, usando tus palabras, vibrar con la vida, con el impulso vital de la manera más adecuada. Y esas 4 dice que son la ignorancia, la dualidad, las pasiones y el karma. Y entonces habla de la ignorancia, porque es como es, desde los griegos hay esta distinción entre la episteme o el conocimiento, el verdadero conocimiento, y dejarnos guiar por las apariencias o por las opiniones. Entonces, bueno, pues eso, dice, jalona nuestra vida. ¿Por qué? Porque si vivimos en torno a una vida de ignorancia, vamos a estar como muy a la deriva. También dice que la noción de dualidad, esta concepción de bueno, malo, justo, injusto, verdadero, falso, que son concepciones que no nos permiten ver la totalidad. Y luego, pues habla de nuestras propias pasiones. Creo que aquí podríamos ver cómo cada uno de nosotros, a partir de nuestras propias heridas, pues hemos desarrollado ciertas pasiones que terminan arrastrándonos y arrebatándonos, pues haciéndonos pedazos en la vida. Cada uno, pues dependiendo de su propia herida, pues adopta una, pues diría yo, una armadura desde la cual funciona. Y él dice que la última, que es el karma, pues finalmente no es otra cosa que el resultado de lo que hemos construido a lo largo de la vida, de cómo hemos manejado estos otros 3 velos, ¿verdad? Y quisiera retomar desde este lugar que mencionas estos 4 velos, que creo que es algo que nos está sucediendo en este momento o es completamente aplicable. Si hablamos de ignorancia, bueno, creo que la hemos tomado en los 2 extremos, ¿verdad? Como no querer tomar completa responsabilidad de nuestro autocuidado y como echar la culpa a toda hacia afuera, a todo lo que pasa, que si el gobierno, que si nosotros, que si la información llegó equivocadamente, lo que sea. Es una justificación. Cuando nos conectamos con nuestra pulsión de vida, pues hay una regla vital de ponte tu cubrebocas, toma las medidas necesarias e independientemente si sube o baja, protégete lo más que puedas y no flexibilices hasta que esto verdaderamente baje.
¿verdad? Pero es como desde la ignorancia y también, por supuesto, desde el deseo de que esto acabe. Pues ya nos dieron luz verde, entonces me expongo y luego a ver a quién le echo la culpa. Que tiene que ver con la pulsión de muerte, si nos vamos a esta parte del descuido. Cuando hablas de las pasiones, que creo que es una de las cosas que también se están manifestando mucho en este momento como pulsión de muerte, pues es que está habiendo un gran incremento en la violencia, un gran incremento en las adicciones. La gente que tomaba, pues toma más, la gente que fumaba, fuma más, etcétera, la adicción con los juegos, las cuestiones digitales, ¿verdad? Que es como lo que más cercano tenemos en casa para distraernos y demás, pues tiene que ver también con esta parte de no querer ver o no querernos hacer responsables, de decir, bueno, pues, ¿qué más puedo hacer? Si vamos por el conocimiento, pues a lo mejor me puedo instruir, es el gran momento de prepararme y hacer lo que no he podido hacer por saturación de trabajo, etcétera. Es decir, en este ejemplo que pones podemos ver las dos partes, donde está la manifestación de la vida y donde está el pretexto para mantenernos en la pulsión de muerte y decir, ¿y qué más puedo hacer si no hay nada más que hacer? Claro que es un gran momento de oportunidad donde están surgiendo cosas de mucha creatividad, donde estamos pudiendo utilizar recursos como esto mismo que hacemos en este momento, recursos que ahí están dormidos, que no hemos tenido la necesidad de utilizar y que pueden ser muy productivos. Y, y en todas las áreas que podemos capacitar, que podemos asesorar, que podemos hacer muchas cosas y es conectarnos, inclusive es como un trabajo en equipo, pero en un equipo gigante, universal, donde todos podemos aportar algo y nutrirnos de manera muy productiva. Y el karma, bueno, pues es como escuché recientemente a una persona, ni Dios me quiere, ¿verdad? Porque, porque ni siquiera me quiere llevar en este momento que ya no puedo con esta situación y entonces veo como un castigo en lugar de una consecuencia a las cosas de las cuales no me estoy haciendo responsable. Bueno, pues sí, creo que eso, esta tendencia a no responsabilizarnos y a más bien como plantearnos como desde el destino nuestra propia vida, pues es una tendencia desde la que queremos a menudo escaparnos y funcionar, pero que solo nos lleva a constituirnos en víctimas de la vida en lugar de convertirnos en protagonistas de ella. Cuando nosotros podemos tomar el control y saber que a lo mejor no depende todo de mí, pero que hay muchas cosas que sí dependen de mis acciones, de mi responsabilidad, de lo que yo elija, entonces vuelvo a tomar mi propio poder y desde ese propio poder puedo moverme, ¿no? Y entonces, bueno, puedo dejar de futurizar, puedo centrarme más en el presente, puedo vivir de una manera más responsable y más plena, disfrutando lo que sí hay en este momento. Creo que uno de los dramas y que hablan no solamente Schopenhauer, sino varios filósofos, es que está esa tendencia como a vivir sin vida, como pensando que cuando tenga tal cosa es que voy a ser feliz, cuando logre tal otra es que voy a ser feliz. Cuando ya ocurrió eso, entonces añoro, es que era muy bonito cuando era yo joven, era muy hermoso cuando mis hijos eran pequeños, era muy bello, pero entonces el tiempo presente parece siempre nulificado, parece que nunca está allí, pues, y creo que es
un buen momento en el que darnos cuenta que ahorita sí tenemos la vida, que ahorita sí estamos vitales. Quizá muchos de nosotros en este momento sí estamos saludables. A lo mejor hay alguien que en este momento no lo está, pero en este momento estamos vivos y eso es lo importante. En este momento, Claro. ¿qué vínculos sí tengo? En este momento, ¿de qué sí disfruto? Y si ponemos atención allí, encontramos muchísimas maneras de disfrutar, de valorar, de agradecer, de honrar esta vida que sí tenemos. Así es. Y cuando tú mencionas esto, que mencionaste hace un momento con la voluntad, eh, desde la fuerza o manifestación del yo y desde la capacidad de elegir y elegir lo que me conviene, es donde el yo se conecta con el principio de realidad. Y aquí es donde hace una negociación con el ello. El ello siempre quiere, el ello siempre demanda, el ello siempre quiere satisfactores, el ello siempre quiere pues la parte más rica, más cómoda, ¿no? Y el yo, cuando entra de una manera saludable y le dice, sí, sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de esta manera es la que conviene ahora, pues nos conectamos con el principio de realidad. Y el principio de realidad no hace berrinche. El principio de realidad no sataniza. El principio de realidad se adapta. El principio de realidad trabaja con lo que hay. Es lo que hay y a ver qué sale. Con esto construyo. Y decían las abuelitas antes, no, pues yo tengo un jitomate, cebolla, chilito y a ver qué sale y hacen un gran manjar. Pues en este momento de la vida lo que hay es tu computadora, tu internet, tu cubrebocas, el espacio de tu casa, tu creatividad, tus conocimientos y mantente productivo. Es lo que hay. Y si yo me conecto en la queja, en el ya que acabe, en maldiciendo lo que sucede y responsabilizando a todo el que se me atraviese, gasto mucha energía, me salgo de mi centro y no me puedo quedar en mi pulsión de vida. Es como tomar esta conciencia o esta responsabilidad de encontrar la calma en el principio de realidad, aprendiendo a adaptarnos. Creo que el gran regalo que nos está dando esta situación, porque aunque es amenazante, amenaza nuestra vida, también nos está enseñando muchas cosas y para mí una de las más importantes es retomar nuestra capacidad de adaptación. Sí, muy bien. Pues sí, sí, justamente. Y mira, de todo eso, les digo, adelantadísimo a su época, Schopenhauer decía eso, ¿verdad? El ser humano siempre está como un ser anhelante, deseante o hastiado. Y entonces esa oscilación entre deseo y hastío hace que nuestra vida parezca que tiene un sinsentido y que solamente ante ciertas situaciones complicadas, entonces pareciera que hay un llamado. Yo quiero leerles una cita maravillosa que dice así, dice, nos prometimos entonces que si nos curábamos, celebraríamos cada instante como una misa profana, que nos recogeríamos allí, nos consagraríamos a él, nos curamos, la vida retomó su curso. Nos vemos de nuevo llevados a esperar, a proyectar, a comenzar, a nuevas tensiones hacia el futuro, a la preocupación e impaciencia que nos ausentaron del presente. Hagan de cuenta que esto es como actual, que es lo que nos está ocurriendo actualmente. Estuvimos mucho tiempo en cuarentena, guardadísimos, en pausa, la humanidad entera en pausa.
Y bueno, pues creo que muchos de nosotros nos planteamos algo, tenemos que aprender de esta situación, tenemos que aprender a vivir desde un lugar distinto, tenemos que aprender a valorar esto que sí tenemos, a valorar a las personas que tenemos, a cuidar nuestra propia vida, a volvernos más responsables. Y de repente vemos que en Europa abren un centro comercial y las personas se arremolinan para entrar a ese centro comercial. Y entonces hagan de cuenta que yo recuerdo esta cita y digo, no aprendimos nada. Otra vez a proyectar, a comenzar a nuevas tensiones, a la preocupación, a la impaciencia. Es decir, parece que no hay aprendizajes. Y entonces ahorita que estamos mirando esto, ojalá que dos cosas nos ocurran, que todos estos aprendizajes de este momento realmente los asimilemos, que realmente aprendamos en este momento que sí gozamos de esa pulsión de vida, como realmente aprender a que esa energía vital vuelva a tener el flujo que necesita en nuestra vida, que volvamos a reconectarnos con la alegría de vivir, con el gozo de vivir, con el respeto por la vida y que pues también podamos estar replanteando nuestros vínculos para cuando nos toque partir. Pero un poco como decía Facundo Cabral, qué gran drama tiene el ser humano, que nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Y entonces así somos, ¿verdad? O sea, en ninguno de los estados estamos aprendiendo nada, ¿no? O sea, vivir no sabemos y morir no queremos. Y entonces, si se dan cuenta, es esto que plantean tanto Freud como Schopenhauer, ¿no? Y aquí dice Heidi, dice, en México no estamos aprendiendo nada, tantito cambiaron el semáforo y la gente sale como si estuviéramos en vacaciones. Exacto. Y al rato que otra vez volvamos, dirían en mi pueblo, a sentir la lumbre en los aparejos, entonces otra vez volvemos a tener un miedo atroz a la muerte cuando no sabemos honrar la vida, ¿no? Así es. Y este sinsentido que tú mencionas, pues la cuestión ahora es que nos demos a la tarea de poner un sentido a nuestra vida, a retomar un plan de vida, porque realmente no sabemos, se habla de la nueva normalidad y de muchas cosas que las imaginamos, pero no tenemos toda la claridad de lo que va a ser o con qué nos vamos a quedar o qué de lo que hemos creado, construido, lo podemos conservar. Pero desde lo más profundo de lo que yo soy, del reconocimiento de mis habilidades, sí sé con qué herramientas cuento y con ello necesito replantear mi proyecto de vida, porque los proyectos de vida claros, de no andar a la deriva, nos hacen estar más arraigados, que es una parte vital que nuestro cuerpo necesita, esta conexión de entrar en contacto en algo firme como es la tierra para encontrar desde ahí fuerza, vitalidad y una parte nutricia. Y hablamos del cuerpo, de mantener nuestro cuerpo vivo, sano, pulsar en él la vida, sentirla, experimentarla, gozarla. Y desde la parte del psicoanálisis, pues tener conexión y responsabilidad de lo que es el principio de placer, ¿verdad? Y desde la parte de lo transpersonal y desde una conexión más, de una vibración más alta, una frase que a mí me gusta mucho es que el placer es la parte del cuerpo y el goce es la parte del espíritu. Y no perdamos de vista esa parte, porque mientras tengamos vigentes estas conexiones, si nos quedamos en la vida, tendremos la oportunidad de gozar. Y si nos toca irnos, nos iremos plenos y satisfechos
de lo que hicimos y la huella que dejamos en este momento. Entonces, sea como sea, ganamos. Y creo que en la vida nuestra responsabilidad es ponernos en lugares de ganar, no de perder, de sumar, no de restar. Muy bien, y bueno, pues finalmente creo que el asunto es darnos cuenta en todo momento que la vida, la existencia solo transcurre en el tiempo presente y solamente en este momento es que podemos gozar, podemos admirar, disfrutar, cuestionarnos, interrogarnos, indagar y no preocuparnos. Cuando nos preocupamos, nos salimos del presente y entonces otra vez nos volvemos seres anhelantes, deseantes, insatisfechos, pero no vitales. Y está esta cuestión, ¿verdad?, de hacia dónde queremos dirigir la existencia, hacia el goce de la vida o hacia la preocupación por lo que quieras, incluyendo la preocupación por la muerte. Así es. Y no perder de vista que aunque esta situación es muy crítica y es, pues, crítica, es mundial, es avasalladora y todas las características que tiene, tenemos una parte que es una oportunidad, que mucho de estar bien depende de nosotros. Y en una guerra, pues no siempre depende de nosotros. En un lugar expuesto, abierto, en las situaciones que se dieron o que se siguen dando con la violencia en la calle, pues si quedamos en un fuego cruzado, pues no hay cómo librarla, ¿verdad? Y aquí, ante una situación tan crítica, si nosotros nos conectamos con la pulsión de vida, con el deseo de estar bien, pues la responsabilidad está solo en nosotros y esa es la parte que queremos despertar ahora, que recordar que la tenemos dentro de nosotros. Sí, darnos cuenta que esa energía vital, esa voluntad de vivir está inconmensurablemente allí instalada en nuestro cuerpo. Y les repito, esa energía que mueve planetas, que mueve mares, que mueve montañas, es la misma energía que está en tu cuerpo. Y entonces, bueno, ser conscientes de ese gran poder que tenemos y poder respetarlo, honrarlo y vibrarlo. Claro. Y toda esta fuerza que, así como la mencionas, suena inmensa, también reconocer que en nuestro cuerpo viven todos los elementos de la naturaleza, del universo, la fuerza del fuego, del aire, de la tierra, del agua, que está dentro de nosotros y lo único que tenemos es que tomar conciencia para saber cómo usarla, porque son elementos de vida. No bloquearla, sino reactivarla porque están a nuestro servicio. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Te agradezco mucho y les agradezco mucho a todos ustedes. Voy a ver si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Pues muchas gracias a todos por sus saludos. Vamos a ver, Héctor Guevara, Marcela Hernández, Julieta Torres, Tere Pay, Sonny Vado, Eva Ramírez, Miguel Ángel García, Héctor Manuel Hernández, Adri, Irma Mijangos, Esperanza Eiva, Rosalba Domínguez, Blanca García, Lilia Elena Correa, Betty Rangel, Patricia Conde. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Rocío Rubio, un abrazote. Catalina García,
Muy bien, Moni Piedra también, Merris López, Ime Arce, María Estela Paz, Marta Jicali, Brenda Garrigos, Heidi, Adela Calderón, muchas gracias, y a todos los que invitas, muchas gracias. También les quiero pedir a todos que si este video creen que a alguien más le puede servir y le gusta, que nos ayuden a compartir. También a todos ustedes les quiero pedir que pues tengo ya mi canal de YouTube, estoy subiendo algunos otros videos aparte de estos que compartimos en vivo. Entonces me gustaría que visiten mi canal y que si les gusta y quieren suscribirse, pues ojalá que así lo hagan. Guadalupe Martín, Irma Mijangos, Remy Morén, Emiliano Villavicencio, Lili Sabire, Jesús López, Héctor Guevara, Lisette Recaberren. ¿Cuándo es la fecha? Dice, me encanta su conferencia, la psicología me hace dar cuenta que qué nos está pasando para poder entendernos y valorarnos siempre, de adentro hacia afuera. Ay Dios, ¿dónde quedé? Nuestras habilidades blandas son las que tenemos que fortalecer, debemos ser resilientes y amarnos y cuidarnos, no apaguemos nuestra luz. Sí, muchas gracias, Lisette. Dice Héctor Guevara, dice el libro que citaste donde vienen las citas o frases de Arthur Schopenhauer que hace rato leías, están muy bonitas, muchas gracias. Bueno, pues el libro, se llama, o le pones un signo de interrogación, no, pues a lo mejor a ti no te gustaron, Héctor Guevara. El libro se llama El mundo como representación. Dice Víctor Manuel Hernández, qué gusto escuchar a ambas. Saludos a mi querida maestra Ana Brindis, de su exalumno de psicoterapia humanista, generación 21, yo creo, Carl Rogers Puebla. Un abrazo desde Tabasco. Gracias, igualmente, saludos. Muy bien, Gabriela Callejas, Sarcibela Salazar, Adriana Araiza, Gunasi Caru, Lile Sabiré, Anabela Gómez, ¿quién más? Leticia Chávez, creo que ya, María Gil Marín, creo que ya. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado, por estar aquí, y bueno, pues como cada viernes nos seguiremos saludando. Que estén muy bien, muchísimas gracias, gracias a todos. Y antes de despedirme, quisiera como un anuncio a petición de la gente que escuchó la plática anterior sobre EFT, decirles que tenemos programado un curso de capacitación para aprender de manera mucho más extensa la aplicación de la técnica el día 22 y 23, y pondremos la información en ambas páginas para que quienes estén interesados puedan inscribirse. Y pues muchas gracias, Kena, por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, que están ahí muy, muy presentes, compartiendo, ¿verdad?, esta información, interesados en esta información. Pues es todo un honor poder estar contigo y con cada uno de ustedes. Pues muchas gracias y deseo que les sea de utilidad. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Bye. Bye.